Buenos y nublados días. Nos hemos desplazado en el día de hoy a esta estación de autobuses de Sarajevo, una de ellas, para dejar aquí a nuestros amigos que van a volver a Banja donde hemos dejado uno de los coches, y nosotros vamos a continuar dirección Mostar. Vamos contando hoy cómo vamos desarrollando el día. Chao, vamos a desayunar. Vamos a grabar aquí un trocito de la parte de fuera de la estación de autobús de aquí de Sarajevo. Bueno, una de ellas, como hemos dicho antes, ¿vale? No se pueden comprar los billetes online y además hay que pagarlos en efectivo aquí en la estación. Aunque sí tienen página web donde se pueden ver los horarios, los distintos horarios, pero nada de comprarlo. Aquí lo hemos pagado en efectivo y nos vamos a tomar un cafelillo por aquí cerca. Chao. Aquí la moneda son los marcos convertibles, que más o menos están a la mitad del euro. Mesara significa carnicería y pecara, panadería. Y acabamos de salir de esta panadería que está justo aquí al lado de la estación de autobuses, y por unos 6 euros más o menos hemos comprado 2 purés de pollo, 2 de espinacas con queso y 2 yogures de medio litro. Y ya sí que es verdad que nos vamos dirección Mostar. ¿Dónde estamos? Pues desde luego en Mostar no estamos. Hemos visto por el camino hay indicaciones de lago, rafting, y hemos dicho, pues tanta indicación, vamos a acercarnos, y nos hemos encontrado con esta maravilla. Vamos de camino al lago Boraco. Hemos dejado el coche ahí un poquillo más abajo porque es que nos ha impactado este precioso paisaje. El lago está a unos 8 minutillos, un poquito aquí, muy cerca. La carretera es preciosa hasta aquí. Luego pondremos el nombre del pueblo donde hemos cogido el desvío. Deciros que aquí en Bosnia nosotros no tenemos datos, entonces lo que hemos hecho y recomendamos es que os descarguéis los mapas, porque la verdad es que las carreteras no están mal, están bastante bien, pero claro, de montaña, entonces lo suyo es tener algún mapilla de referencia. Ahí ya se empieza a ver el laguito. Vamos a intentar bajar, que vamos ahí a la semiaventura, porque de vez en cuando se nos desconecta el mapa que llevamos y no sabemos exactamente, sobre todo si hay algún inconveniente en la carretera, como no se actualiza, pues no lo sabemos, ¿vale? Vamos a llegar hasta allí y a Mostar pues tenemos reservado al alojamiento y ya llegaremos. Venga, seguimos. Acabamos de llegar al Boraco Yeser, hemos dejado el coche ahí en la carretera y parece esto un área vacacional. Fuera de temporada, hoy es 4 de octubre y no hay aquí nadie, vamos, nosotros no hemos visto a nadie por ahora. La verdad es que el lago es precioso. Hay muchísimos camping, bungalows, casitas súper bonitas de vacaciones. La carretera hasta aquí es muy bonita. Así que, bueno, como no se tarda mucho rato desde el pueblo desde el que nos hemos desviado, la verdad es que merece la pena bajar hasta aquí. Es precioso, la verdad es que desde aquí no se ve todo lo grande que es las montañas. Pero tiene pinta por las instalaciones que hay aquí debe ser muy animado en verano. Allí sí parece que hay personas. Y al fondo. Qué bonito. Bueno, pues vamos a retomar el camino inicial que traíamos, camino de Mostar. Y vamos a ir a Jablanica a ver el puente caído sobre el río Neretva y a ver si llegamos con luz, que nosotros es que sabemos dónde vamos, pero las veces que paramos es una incógnita. Bueno, continuamos nuestro camino. ¡Chao! Aquí tenemos el Neretva. Es precioso, nos ha encantado el valle.
Nos ha sorprendido mucho porque no nos lo esperábamos, ha sido un hallazgo totalmente casual, como hemos dicho antes. Y ahí tenemos el pueblo König, desde el que nos hemos desviado hacia las montañas para ver el buraco yesero. Bueno, seguimos nuestro camino. Quedamos con esta imagen tan bonita. Hacemos una ultimísima parada para ver este puente tan bonito que no lo podíamos dejar atrás sin fotografiar, que es el Old Bridge de König. Ya hemos visto el río Sava, por el que pasamos la frontera de Croacia aquí a Bosnia. También estuvimos ayer en el río Bosna, en Sarajevo, y nos quedaba en Neretva, que es uno de los ríos más importantes de Bosnia. Bueno, a ver si llegamos con luz a Jablanica, que por lo menos podamos ver el puente caído, y luego ya vamos a estar por la noche. ¡Chao! Siendo fieles a nuestra tradición, nos ha gustado tanto el puente y este barecillo que hemos dicho, nos vamos a tomar aquí un café bosnio viendo estas vistas, y a Jablanica pues ya llegaremos, y a Mostas pues también llegaremos. El alojamiento está reservado, así que llegaremos aunque sean las 12 de la noche. Pero mientras nos vamos a sentar aquí y vamos a degustar el café, que la verdad me gusta más que el tour, todo hay que decir. La carretera que traemos hacia Jablanica desde König es preciosa, tiene unas vistas a su derecha del río Neretva impresionantes. Aquí no hemos parado en un alto, aquí en un ensanche que tiene la carretera, porque hemos visto que se ensanchaba el río y aquí se llama Yesero Jablanica. Y hemos parado para ver estas vistas magníficas de este lago que nos va acompañando a la derecha de la carretera y es espectacular. La verdad es que sí merece la pena la paradilla. Seguimos, que no vamos a ver ni el río, ni el puente, ni Jablanica, ni nada de nada. Continuamos. Finalmente hemos llegado a Jablanica con luz, así que vamos a poder ver el puente y el río Neretva. Hemos dejado el coche justo ahí enfrente, en ese polideportivo, que no hay problema de aparcamiento. Hoy es 4 de octubre, martes, o sea que es un día normal. Nos está haciendo muy buen tiempo durante todo el viaje, la verdad es que estamos teniendo suerte. Aquí hay algunos restos en este campo de la Segunda Guerra Mundial, ahí hay un cañón, ahí hay un museo que está cerrado porque son las 5:30 de la tarde, aquí hay una locomotora, y nos vamos a acercar aquí a ver lo que queda de ese puente de la Segunda Guerra Mundial. Ahora os ponemos fotos. Mientras bajamos hacia el puente, comentaros que la carretera hacia aquí ha sido preciosa. Muchas curvas y tal, pero bueno, que la carretera es espectacular. Nos ha llamado la atención que hay muchísimos hoteles, muchos restaurantes de carretera, muchísimas gasolineras, que nos ha sorprendido para hacer una zona de montaña, un montón de gasolineras que hay. Y de lavaderos de coche, otra cosa que también nos ha llamado mucho la atención, que aquí tienen los coches súper limpios. Nos vamos a ir acercando a ver si no me mato por este carrilillo. Venga, vamos acercando, ponemos las fotillas. Una nueva función para mí bastante interesante de los molinos de agua. Y es darle vuelta al marranillo. Bueno, al marranillo no, al cordero. Anda que no tiene buena pinta. La cabrilla. Pues nada, a merendar.
Madre mía, qué tarde que se nos ha hecho. Veremos a ver si encontramos un sitio para cenar. Ya hemos dado con el sitio para cenar. Se llama Irma Tima. Ahí está. Hemos pedido un vegetariano, una ensalada y de esta parte hemos pedido el chicken. ¿El chicken dónde está el chicken? Aquí, este chicken. Bueno, ahora os contamos qué tal, si merece la pena venir o no. Pues vamos por partes. Creo que nos hemos pasado un poco para dos lo que acabamos de pedir. La ensalada chopska, que es esa. Este es el chicken on the stick con el aybar que nos encanta, que está aquí. Y esto es el plato vegetariano. Vamos a empezar, a ver cómo se nos da la cosa. Finalizada la cena en Tima Irma, unos 54 marcos convertibles y casi que no hemos sido capaces de terminarnos toda la comida con las 4 cervecillas. Y vamos a dar un paseíto nocturno por las calles de Móstar. Mañana tenemos un walking tour por la mañana, así que la veremos de día. Y en este punto nos despedimos. Hasta mañana. Chao. Ya sabéis que en la descripción del vídeo tenéis toda la información.